¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de nuevo. En este vídeo bastante sencillito lo que quiero comentaros es qué es la palabra estrategia y de dónde viene, porque es una palabra que se utiliza muchísimo y muchas veces de forma incorrecta, sobre todo en marketing, redes sociales también se utiliza mucho estrategia, en empresa, y mucha gente yo creo que no tiene claro lo que es, porque al final se ha popularizado tanto que la gente dice ¿qué estrategia vas a seguir? O ¿qué estrategia vas a hacer? Cosas de este estilo que realmente no aplican el concepto correcto de lo que es estrategia. Entonces, estrategia, para que os hagáis una idea, viene de Grecia, viene del griego, que significa el arte de dirigir operaciones militares. Y aunque se puede extrapolar luego mucho al mundo de la competencia, de la empresa y demás, viene del mundo militar. De hecho, ahora voy a explicaros algunos libros que se pueden aplicar y se aplican en el mundo de la empresa, pero como digo, viene del griego, que es stratos, y again, que es ejército, y guía, o el que dirige el ejército. Y aunque el término estrategia y el campo, digamos, como el mundo de la estrategia, no se crea hasta el siglo XVIII-XIX, realmente es algo que se aplicaba desde hace muchísimo, y ya en el siglo IV o V a.C., con los griegos, como he dicho, se empiezan a hacer libros de este estilo. El primero se podría considerar el libro de Tucídides de la guerra del Peloponeso, y hay otros autores griegos como Jenofonte, Heródoto, que también escriben libros que podríamos decir que son de estrategia, aunque como tal no digan, pues esta es la estrategia que hemos seguido, pero sin embargo, cuando hablaban sobre la guerra, al final estaban aplicando cosas de estrategia que se utilizan actualmente. Un libro que también es de esa época, aunque es de otro ámbito, ahora veremos en qué se diferencian el Oriente y el Occidente. En este caso está el libro de Oriente, que es El arte de la guerra, de Sun Tzu. Este libro se ha popularizado muchísimo en el mundo de la empresa y es precisamente por eso, porque aplica mucha estrategia. Y bueno, como sabéis, a mí me gusta siempre verlo todo desde el punto de vista histórico, de dónde viene, cómo ha surgido, etc. Y este término va avanzando, luego llega el siglo cero con Julio César, que escribe La guerra de las Galias, y este libro después lo amplía Napoleón. Como veis, todo es el ámbito militar. Aunque también hay libros que se salen de este ámbito, aunque ya más avanzados, en el siglo XVI, tenemos a Maquiavelo, que escribe El Príncipe, que más bien es de estrategia política, de cómo ser gobernador, y este libro es muy polémico, todavía también se sigue aplicando en el mundo de la empresa, pero yo lo he leído y la verdad es bastante interesante, y creo que en cuanto a estrategia, tiene mucho de lo que puedes sacar. En el siglo XVII, y en España precisamente, Baltasar Gracián escribe El arte de la prudencia, que esto es más estrategia social, podríamos decirlo, es como cómo desenvolverte en la sociedad actual que había en esa época. Y bueno, podríamos decir muchos más. Luego ya en el siglo XX, pues Newman, Nash y demás escriben el Teoría de juegos, que también es estrategia, al final es como racionalizarla. También tenemos de este siglo El arte de la estrategia, creo que se llama, que ese es uno de los primeros libros que yo leí de este campo, es bastante interesante, y lo que hace es como aplicar la teoría de juegos de forma más mundana, digamos, a situaciones de la vida cotidiana, o no de la vida cotidiana, sino de contemporáneas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el Times publica una noticia sobre esto y otro periódico publica una noticia sobre lo otro? Entonces el Times tiene que cambiar su estrategia general, porque si hacen la misma portada van a vender muchos menos ejemplares, por ejemplo. Todo eso, es decir, el contemplar qué es lo que va a hacer el otro y actuar en base a eso, al final es estrategia. No sé si se ha entendido el punto, pero básicamente esto es de lo que va el libro, porque en realidad es teoría de juegos pura y dura, solo que aplicado a cosas empresariales o a cosas que, si tú estás en una empresa, pueden suceder a diario. Bien, lo que os comentaba de la diferencia entre Occidente y Oriente es que podríamos decir que son dos grandes líneas de la estrategia, y son la fuerza y la inteligencia. Estas son las dos guías principales. Oriente se decantaba más por la inteligencia, es decir, Sun Tzu lo que dice es hay que evitar la guerra tiene que ser ya como el último método por el que conseguir una cosa, sino que si tú eres un buen estratega, lo que tienes que hacer es evitar la guerra. En cambio, Clausewitz o cualquiera de Occidente, este es de las guerras napoleónicas, lo que decían que la estrategia es el empleo de la batalla para ganar la guerra. Entonces, como veis, es algo totalmente opuesto, uno es fuerza y otro es inteligencia. Y ahora si dijéramos uno de los dos, podríamos decir que actualmente cuando te refieres a estrategia hablas más de lo que era el término oriental de aquel entonces, porque normalmente cuando hablas de estrategia no estás hablando de matar gente ni matar a nadie. Sin embargo, actualmente se sigue aplicando, digamos, paralelismos del ámbito militar, de la guerra y demás, a las situaciones actuales, porque ahora cualquier cosa es susceptible de que se le aplique una estrategia, siempre y cuando haya que tomar alguna decisión pues en la que hay incertidumbre o en la que hay riesgo. La principal confusión, o porque yo creo que se aplica mal esto, es por lo que voy a explicar ahora, que se entiende muy fácil,
como he dicho, hablando sobre la guerra. Una estrategia es algo más macro, más global, o sea, es el plano general, no es una cosa específica. Entonces, en la guerra estaríamos diciendo estrategia al conjunto de acciones o de cosas que vamos a hacer para ganar. Sin embargo, si tú estás hablando de que hay que moverse en este campo por la derecha para atacarles por detrás, eso sería una táctica, que es parte de la estrategia. Entonces, como veis, táctica o cualquier cosa que sea del corto plazo, de ahora mismo, inmediato, eso es una táctica, no es una estrategia. Estrategia es algo mucho más global y no es una cosa puntual. Por ejemplo, ¿qué podría ser en el ámbito empresarial una estrategia y una táctica? Estrategia es, por ejemplo, hacer una integración vertical, que por cierto, si no sabéis lo que es, lo tengo en el canal definido, una integración vertical o lo que sea, diversificar, eso por ejemplo es estrategia. Y sin embargo, una táctica sería pues cambiar un poco el precio. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, como tácticas del corto plazo, la estrategia generalmente es irreversible, mientras que la táctica, al ser de corto plazo, sí que se puede revertir. Por ejemplo, si subes precios, vendes menos o lo que sea, y ya no te compensa o ya no te es rentable, entonces puedes volverlos a bajar y no hay problema. Sin embargo, si tú has integrado verticalmente y has comprado empresas de tu sector para que te provean de todos tus productos y demás, de pronto no puedes decir, no, pues ahora las vendemos todas. Eso es algo muchísimo más complejo porque es parte de una estrategia global, de un macro. Y vamos a finalizar ya el vídeo definiendo lo que es estrategia para que se entienda bien de forma definitiva, con una definición que da Adam Chandler, porque hay muchas definiciones obviamente de estrategia, pues en base a la asignación de recursos, en base a obtener una ventaja competitiva y superar la competencia. Y Adam Chandler lo define como la definición de metas y objetivos a largo plazo, esto es importante, y luego no solo de la definición de estos, sino también las tácticas que vas a utilizar, es decir, qué acciones vas a llevar a cabo en el corto plazo para lograr esa estrategia, y también los recursos que necesitas asignar para completarla. Es decir, estrategia no es únicamente decir, pues venga, ahora vamos a dedicarnos también a vender yogures para niños, si tú eres una empresa de alimentación, sino que estrategia incluye qué tipo de yogur vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué financiación vas a meter a ese proyecto, o sea, es la asignación de recursos, es las tácticas que vas a llevar a cabo, cómo lo vas a hacer, y es todo, toda la ejecución, no únicamente el planteamiento. Yo creo que con esto ya has entendido perfectamente lo que es estrategia y cómo se utiliza el concepto correctamente, y luego obviamente pues hay distintos niveles de estrategia, hay estrategia corporativa, hay estrategia funcional y otros niveles de estrategia en función de pues a quién afecta, si afecta a un departamento, si afecta a toda la empresa en su conjunto. En general puedes al final dar de sí esta palabra muchísimo porque es una palabra muy ambigua, que como digo se ha utilizado para muchísimas cosas, pero esto yo creo que es bastante interesante conocerlo, aunque sea solo por un poco de cultura general. Y nada, me podéis proponer como siempre por aquí o por Instagram, que os lo dejaré en la biografía, nuevos vídeos o nuevas ideas que queráis que grabe, y nos vemos en el próximo vídeo.